¿Tienes un plan de lectura de la palabra de Dios diaria? Mira, cuando leemos un libro, no sé si les pasa, pero uno está leyendo el libro cualquiera, el que sea, empieza a leer uno un libro, ya va como en la tercera página y dice, ay, ¿qué fue lo que leí? Y regrésese otra vez porque ni se da cuenta. Porque así somos. Pues mucho menos la palabra de Dios. Para eso hay que tener un método, para poder aprender, para poder grabar, para poder hacer consciente la palabra de Dios, que es viva y eficaz, lo dice en la carta a los Hebreos, más cortante que espada de dos filos. Pero mire lo que dice aquí. Aquí está el sustento de la fe. Está en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, verso 14 al 17. Dice así. La Escritura dice, el que confíe en él no quedará defraudado. No hay diferencia entre los judíos y los no judíos, pues el mismo Señor es Señor de todos y da con abundancia a todos los que lo invocan. Porque esto dice, todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Pero, ¿cómo van a invocarlo si no han creído en él? ¿Y cómo van a creer en él si no han oído hablar de él? ¿Y cómo van a oír hablar de él si no hay quien les anuncie el mensaje? ¿Y cómo van a anunciar el mensaje si no son enviados? Como dice la Escritura, qué hermosa es la llegada de los que traen buenas noticias, pero no todos han aceptado el Evangelio. Es como dice Isaías, Señor, ¿quién ha creído al oír nuestro mensaje? Así pues, la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Más claro, la fe viene por el oír la palabra y la palabra de Cristo. De ahí viene la fe. O sea, ¿cómo voy a creer yo en Dios si no sé quién es Dios, ni cómo actúa Dios, ni cómo obra Dios, ni qué promete Dios, ni qué testimonios hay de Dios? No sé si les había contado esto, pero la corbata que tengo hoy es nueva, entonces va a ser diferente el texto. Yo ya estaba leyendo la bendita palabra de Dios porque esa fue una gracia que Dios me regaló. Es apetito por la palabra de Dios. Yo iba a todos los lugares y llevaba mi Biblia en el bolsillo cuando tenía ojitos para leer esa letra menuda. Ahí la llevaba, y en un consultorio médico, en un banco, en vez de leer una revista de vanidades, sacaba mi Biblia y leía. Y cuando estaba leyendo, a mi papá lo operan de una hernia inguinal, me voy a visitarlo y había una señora aquí antes de entrar a la habitación de mi papá llorando. Y yo me acuerdo que yo leí que el Señor daba orden de sanación, que el Señor podía sanar personas. Yo lo leía, yo estaba consciente, yo ese día estaba de ayuno. Y cuando vi a la señora llorando, le dije, ¿tú quieres que hagamos una oración? Y se sorprendió, porque, pero es que en un momento de sufrimiento nadie te niega una oración. Así es de que, pues le dije, ella me dijo, voy a preguntarle a mis hermanos. Entró y salió y me dice que sí, que entre. Y cuando entro, veo un hombre conectado a una máquina con los ojos desorbitados, sacando un bramido por la boca, helada la frente. Pues yo cerré mis ojos y dije, Señor, yo no entiendo el porqué de las enfermedades, pero yo te pido que pases tu bendita mano por este hombre. Padre nuestro, Dios te salve, gloria al Padre, permisito, hasta luego me fui. Al día siguiente me encuentro con uno de los hijos en el ascensor, me cuenta que su papá ya lo habían desconectado, que estaba ya respirando por sus propios medios. Al día siguiente me lo encuentro ya que le estaban dando de alta en el hospital, se lo llevaban ya para su casa. Pero yo le creía a la palabra de Dios. Porque cuando tú lees la palabra de Dios te animas, te metes ahí, te levanta, te restaura, pero además te exhorta, te da dirección, te corrige, te pule, te llena de alegría, de esperanza. En estos días leímos el Salmo 103 que decía, Dios siente ternura por sus hijos. Usted sabe lo que es que tu papá sienta ternura por ti, por una persona que su papá nunca la abrazó, nunca sintió ternura, pues tu papá Dios sí. Y cuando lees eso se te afloja el corazón porque dices, Señor, ¿cómo no voy a amarte si tú sientes ternura por mi vida? Todo eso y mucho más está en la bendita palabra de Dios. Por eso la fe tiene que crecer aquí, leyéndola. No me canso de eso.
Y no es que quiera vender libros, realmente no se trata de eso, pero publiqué un libro que se llama Biblia Fácil para enseñar método para leer la palabra de Dios. Porque es necesario que tengamos método. Porque si no, empezamos para un lado y para el otro. A mí me ha sorprendido que yo le digo a una persona, digamos de muchos años en la fe, oye, busca el libro segundo de las Crónicas en el capítulo tal, y empieza para adelante, empieza para atrás, empieza para un lado, para el otro, y no lo encuentra nunca. Y, pero ¿cómo? Si es un cristiano ya avanzado. Porque la palabra de Dios nos edifica. Bien, esta es otra clave. Póngale mucha atención, no se me distraiga, no lo toque, no lo mire, no lo vea. Dice así. Este es un testimonio hermoso. Está en el libro de los Hechos, en el capítulo 14, verso 8 al 10. Ya me están mirando con ojos de que se me acabó el tiempo. Ya voy. Dice así. En Listra había un hombre que no podía andar. Nunca había andado porque era cojo de nacimiento. Este hombre estaba sentado oyendo lo que Pablo decía. Y pongan atención a lo que sigue. No respire, mire. Y Pablo se fijó en él y vio que tenía suficiente fe para ser sanado. Entonces dijo con voz fuerte, levántate y ponte derecho sobre tus pies. El hombre se puso en pie de un salto y comenzó a andar. Palabra de Dios, te alabamos. ¿Por qué es importante esto? Estaba Pablo predicando y el hombre estaba poniendo sus ojos fijos en Pablo. ¿Sabe? Yo sé que yo caigo muy mal en muchas partes, incluido aquí algunos, lo sé. Y me duele, pero no puedo hacer nada. ¿Pero por qué es? Porque yo le digo, no se salga, no se levante, no se vaya, ponga atención. ¿Sabes? La manera de sanar tiene algo especial en la atención. Lo van a ver más adelante en el segundo tema que vamos a tener, cómo la mujer hemorroísa dijo, con que solo haga esto. O sea, fue directico a lo que veía. No quiso quitar sus ojos de ningún lado. Dijo, así sea al borde del manto de Jesús. Es estar atento realmente por qué estás aquí. Pero hay gente que viene así. A revisar el celular, a distraerse en otras cosas. Y mire, el mal trabaja como usted no tiene ni idea. Viene la palabra justica para que este joven que está aquí se sane. Ya, ahí venía la palabra. Le iba a modificar su vida. Usted se iba a sentir tocado por Dios. Era la palabra para su vida. De pronto la señora que acaba de entrar del descanso, de ir al baño, le dio otra vez ganas de hacer chichi. Entonces pasa por ella. Ay, perdón, joven, que es que yo... Perdón, joven, perdón, que voy a pasar al baño. Perdón, joven, perdón. Y ahí viene la palabra para el joven. Y la palabra no llegó, porque el joven se distrajo, la otra persona, el celular, el uno, el otro. Mira, hermano, cuando yo vengo para las cosas de Dios, digo, Señor, ¿qué me vas a hablar aquí detrás de este sacerdote? ¿Qué me vas a hablar en esta palabra? ¿Qué vas a decirme? Pero pon atención, ponla. No vienes a perder el tiempo aquí, de verdad que no lo vienes a perder. Yo en esto soy de verdad bien estricto. Por eso hay días donde no distraigan. Es un momento de concentración. Eso se tiene que clavar en el corazón para que Pablo le diga, levántate, ponte de pie. Porque el hombre estaba atento a la palabra de Dios. Pero uno se distrae con mucha facilidad, con muchísima facilidad. Hay muchas cosas que podríamos decir de esto, pero obviamente aquí. El otro tema para crecer la fe, y bendito Dios, no sé si vamos a terminar, pero si no termino en el segundo tema, ahí le damos. Clave, súper clave enfrentar problemas. Ninguno estamos exentos de problemas. Juan 16:33 le dice el Señor a los discípulos, en el mundo tendréis tribulación, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Esta mujer que tengo aquí enfrente, Julia Pérez, maravillosa, extraordinaria, escribió un librito sobre los difuntos porque su hijo tuvo un accidente hace unos años, se mató en un accidente de moto. Qué belleza de libro, te felicito, Julia, hermoso, lo leí. Bien, gracias. Enfrentar los problemas. Nadie puede pasar invicto en esta vida sin problemas. Todos tenemos problemas. O te levantaron un falso,
o se dividió el equipo con el que trabajabas, o te echaron de la empresa, o te arruinaste, o tu hijo se metió con la que no era, o el otro se metió en brujería, o le quitaron al marido, le quitaron a la marida, o lo que sea, un cáncer, lo que sea, todos vamos a enfrentar problemas y eso nos hace crecer la fe. Póngale mucha atención a este texto que es tan importante. Esto está en Santiago en el capítulo 1, verso 2 al 8. Dice así: Hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento, pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. Pero tiene que pedir con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar, que el viento lleva de un lado a otro. Quien es así, no crea que va a recibir nada del Señor, porque hoy piensa una cosa y mañana otra, y no es constante en su conducta. Palabra de Dios. Imagínense, muy dichosos ustedes cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase, pues cuando ustedes son puestos a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Tal vez usted dice, bueno, pero ese señor no ha pasado nada, no ha sufrido nada. Ay, no les cuento mis cuitas. Tengo muchos accidentes, muertes, accidentes de mis hijos, enfermedades, 2 veces operado de cáncer, quiebra económica, traiciones, en fin, de todo, pero aquí estoy de pie. Y no estoy de pie por mis fuerzas, estoy de pie porque confío en uno que es más poderoso que todos nosotros, es nuestro Padre Dios, que es el que quiere vernos sanos a todos nosotros. Bendita las pruebas que nos hacen humildes, las pruebas que nos trituran, porque la palabra humildad viene de humus, de descomposición, de pequeñez, de ahí viene, te levantas de ahí, te empiezas a reconocer que tú eres frágil, te empiezas a reconocer que tú no eres el todopoderoso, que la plata no tiene sentido en esta vida, que ni la mucha inteligencia sirve la gracia de Dios. Por eso necesitamos primero sanar la parte espiritual. ¿Para dónde va, Señor? Le dije que no se me saliera. Está bien, sálgase pues. Bien. Cuarto, para crecer en la fe necesito orar. Y aquí está la oración de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. No voy a demorarme más porque queda mucho tiempo, pero aquí lo que quiero hacer énfasis es lo que dice aquí. Oren, verso 40. Al llegar al lugar les dijo, oren para que no caigan en tentación. Aquí venían las palabras para las religiosas, pero como las distrajeron, entonces ya no llegó para ellas. Ay, Señor. Bien, oren para que no caigan en tentación. La manera de... ¿Cómo lo voy a decir yo aquí? La manera de fijar en tu vida la fe es poniéndole encima ese barniz de la oración. Ahí se fija todo. Es cuando llegas al Señor, tu mente está abierta. Claro, hay un proceso para que lo hagamos bien, pero en la medida que tú ores, tú cobras fuerzas. Hay tantos textos